A inicios de los años 80, Mercedes-Benz, o sea, la Daimler-Benz, constructora de Mercedes, tomó dos decisiones muy importantes. La primera era fabricar un vehículo compacto, un vehículo que bajara de los 4,5 metros, buscando el público joven, buscando un cliente de Mercedes algo más joven que lo normal. Y por otra parte, decide volver a participar en las carreras automovilísticas, ya que Daimler-Benz se retiró de las carreras después de la gran tragedia en el circuito de Le Mans en 1955. Esas dos ideas llegaron a un magnífico puerto. Apareció el 190, que en el argot, los que nos gustan los Mercedes clásicos, llamamos el W201, porque hay otros modelos llamados 190 anteriores a la época de aparición del 201. Apareció el 201 llamado 190 en el 1982 y de este magnífico modelo hicieron un portentoso vehículo de circuitos que llegó a ganar en el reñidísimo campeonato de turismos alemán, compitiendo con BMW, Audi y Ford. Pero por otra parte, además de un magnífico vehículo que dio un perfecto vehículo de carreras, Mercedes hizo también un coche para aquel consumidor, aquel cliente que quería calidad, comodidad y un magnífico acabado, un coche robusto, sin tener que dar unas grandes prestaciones. Daba las prestaciones que eran suficientes para una gran mayoría de conductores. Y así apareció el coche del vídeo de hoy, el 190 Diesel. Bienvenido a Vehículo Histórico. El Mercedes 190 con el código W201 aparece en el Salón de París en 1982. Y como era el Mercedes pequeñito, el Mercedes compacto, enseguida fue llamado popularmente el Baby Benz, el bebé de la Benz. Al inicio apareció con un motor de 4 cilindros, sencillo pero magnífico en robustez y en calidad, de 2 litros, uno iba carburado, que era el 190, y otro iba dotado de inyección, el 190E. Pero a partir del año siguiente, de 1983, se irían incorporando modelos mucho más potentes. Así apareció el 190 2,3, el 2,6, que iba ya con 6 cilindros, el 2,3, 16 válvulas, un coche muy potente que enseguida se convirtió en un símbolo para la jet set, especialmente para los hijos de las familias que tenían mucho dinero, europeas. Apareció después el 2,5, 16 válvulas, y hasta el 3,2 AMG, que fueron los coches que se destinaron para las carreras, porque a inicios de los años 80, la Daimler-Benz decide volver a participar en competiciones automovilísticas. Se retiró en 1955 en el trágico accidente del circuito de Le Mans. Durante la celebración de las 24 horas de Le Mans, un Mercedes-Benz impactó contra otro competidor, otro vehículo, salió volando y el coche se estrelló haciéndose pedazos, y todos los fragmentos, motores, capó, embrague, iban impactando espectadores y murieron unos 85 personas. Hubo más de 170 heridos y aquello fue algo espantoso. El vehículo iba fabricado con magnesio, el magnesio con el combustible del depósito se prendió, los bomberos intentaron apagarlo con agua, aquello avivó todavía más las llamas y aquello fue un infierno.
Y además, dramáticamente, el director de la carrera no la suspendió, continuó la carrera. Ante las fuertes críticas posteriores se disculparía diciendo que él pensó que si paraba la carrera el público al salir obstaculizaría toda la llegada de ambulancias y bomberos y coches de ayuda, pero ante el impacto fortísimo que supuso aquel accidente, pues Mercedes o la Daimler-Benz consideró que aquello iba a causar un impacto muy negativo en sus ventas y que la opinión pública se le iba a poner en contra. Así que unas 6 horas después de haberse producido el accidente, Mercedes, que llevaba un coche en primer lugar en la carrera y otro en tercer lugar, decidió retirarse, abandonar la competición, y esa misma noche todo su personal, sus vehículos, sus camiones desaparecieron del circuito. Tal vez haga un vídeo sobre este impactante accidente de Le Mans que marcó absolutamente la historia de la competición. Muchos países suspendieron inmediatamente las competiciones, incluso Suiza pues tardaría muchas décadas en volverlas a autorizar. Volviendo a nuestro asunto del 190, con el chasis 190, Mercedes decidió participar en la prueba deportiva automovilística más famosa de Alemania y que después se extendió a Europa e incluso otros países fuera de Europa, que es la llamada DTM, las siglas de la Deutsche Tourenwagen Meisterkraft, que era la prueba de turismos que partían de un chasis que se fabricaba en serie, pero después tenían lógicamente una cantidad tremenda de modificaciones, que es lo que hizo caer esta DTM, porque los precios al final para las marcas donde participaba Ferrari, Lamborghini, Audi, por supuesto Mercedes, BMW, Alfa Romeo, aquello llegó a ser tan carísimo que murió de éxito porque era muy caro mantener un equipo en la DTM. Así que la DTM llegó desde el 84 hasta el 97. Mercedes ganó muchísimas pruebas con su automóvil, el 190, y desapareció para dar lugar luego a otra versión de carreras de automóviles de turismo alemana, algo más asequible, algo más barata. Se pusieron las marcas de acuerdo y en el año 2000 se reinició, pero ya se llamó de forma diferente, era la Deutsche Tourenwagen Master. Bien, nuestro coche, el 190, fue un éxito de ventas, fue un éxito en la competición, pero también fue un éxito en otro terreno muy diferente, pero muy competido, que es el terreno de ofrecer un vehículo de calidad, un vehículo robusto, un vehículo cómodo, un vehículo seguro, un vehículo muy bien terminado para las personas que no necesitan tantas prestaciones. Y así aparecieron los 190 diésel, primero con un motor de 4 cilindros, 2 litros, después aparecía una versión dedicada a Estados Unidos, donde el coche no tuvo tanto éxito, el 2,2, después apareció el 2,5 y el 2,5 turbo diésel, que es el vehículo tal vez de los más buscados, por supuesto el más buscado dentro de la categoría diésel en el 190. Vamos a conocer en el vídeo de hoy el 190 diésel, 4 cilindros, 2 litros, 72 caballos, código W201. Nos encontramos con Carlos Sánchez, ya conocido de nuestro canal Vehículo Histórico, que hoy nos va a presentar su magníficamente mantenido Mercedes 190D. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Rafael. ¿Desde cuándo tienes este coche? De nuevo aquí. Pues este coche le tengo desde 2018, procedente de, bueno, de mi familia, en concreto de mi cuñado Pepe, mi buen amigo Pepe. ¿Tuviste que repararle muchas cosas? No, nada, porque afortunadamente el coche estaba magníficamente mantenido. Su propietario pues era y es un ingeniero que, bueno,
cualquier cosita que tuviera lo hacía. O sea, que le pasa como a ti, que el mantenimiento te lo haces tú y el esmero y el cuidado lo lleváis personalmente. Personalmente, sí, sí. Lo único que he hecho ha sido pintarlo, porque estaba, en fin, este coche lo conducía regularmente mi sobrino, y pues para ir a la facultad, en fin, su uso cotidiano, y la verdad es que del sol estaba un poquito maltratado. Todavía, o sea, la pintura todavía estaba pasable, pero bueno, la verdad es que decidimos el pintarlo nuevamente y ya está. ¿De qué año es este modelo? Este modelo es del año 82, exactamente. Ah, del inicio de la fabricación. Sí. Perdón, del año 92. Ah, 92. Entonces del final de la fabricación. Eso es. Muy bien, ¿damos un paseo entonces? Sí, sí, cómo no. Yo tuve un coche idéntico a este en casi todo. Yo creo que tenían hasta aproximadamente los mismos extras. Así que entrar aquí ha sido reencontrarme con un capítulo de mi pasado. Como el Regreso al Futuro. Exactamente, como el Regreso al Futuro. Un coche que enseguida que entras transmite la calidad, el confort, la seguridad que da la suspensión. Un coche que se ve absolutamente bien terminado en todos sus detalles. Y efectivamente lo es. Un compacto de menos de 4,5 metros que tiene una capacidad pues que alberga a 5 pasajeros y donde se viaja fantásticamente bien. ¿Qué es lo que más te gusta, Carlos, del 190? Pues del 190 me gusta el que sea un coche pequeñito, pero a la vez te permite viajar cómodamente, y a unas medias pues la verdad es que es muy cómoda, permite circular en autovía a 120 mantenido y con un consumo muy bajo. O sea, este es un coche que, digamos, no tiene ningún problema en su uso cotidiano, no es un coche gastoso ni... Sí, andará sobre los 6 litros de consumo, hombre. Este tiene 4 velocidades manuales. 4 velocidades manuales, es un motor diésel de 72 caballos y bueno, es el motor más pequeño de toda una generación de motores que se basan simplemente en ir añadiendo cilindros, cosa a la que son muy aficionados los ingenieros alemanes en su diseño. Sí. Este en concreto es el motor OM601, es la denominación. Es un motor que cubica 2 litros, no sé si son 1997, una cosa así, prácticamente 2 litros. Y son 4 cilindros y está alimentado por una bomba de inyección que es a su vez un motor en sí. Son 4 pistones que, en fin, dan el combustible a alta presión a los cilindros. Sí, aquí no hay sofisticación ninguna, no hay turbo, no hay 4 válvulas por cilindro. No hay nada, ni siquiera tiene pantalla táctil. Bueno, lo que sí tiene es aire acondicionado, que se agradece bastante, y la calidad es fantástica de construcción. Sí, este en concreto además tiene para el invierno un sistema de calefacción de los asientos. Aquí, con 2 posiciones, de tal manera que cuando uno lo pone en la posición más alta, al cabo tiene un temporizador, llega a una temperatura, llamémosle confortable, pues se queda templado. Simplemente Y lo que sí es una máquina de hacer cientos de miles de kilómetros incansablemente. Esta unidad en concreto tiene 325.000 kilómetros. Ajá. Y está
todo encaja en su sitio, no hay ruidos parásitos, todo está magníficamente bien. Bueno, como los típicos Mercedes de aquella época, una calidad de materiales, unos ajustes, en fin, dignos de elogio, ¿no? Sí, la estabilidad también en este coche es encomiable. Es encomiable porque es un coche que inauguró la suspensión llamada de 5 brazos, la suspensión trasera de... Ajá, el Multilink. El Multilink, exacto, así se llama. Que luego pasaría a la clase E y a la clase C. Correcto. ¿Y algo que te guste menos? Pues, hombre, a mí me hubiese gustado contar con la versión que tiene turbodiesel. Hay una versión de 5 cilindros turbodiesel que, bueno, yo por algunos amigos que me han comentado de su, en fin, de cómo va el coche, parece que sería una opción. Eso le falta, digamos, ese... Sí, ese tiene unos 100 tirón. Caballos. Sí, 95 para ser exacto. Sí, y es el 2,5. el Baby Benz, que es como lo llamaban a estos coches. Pues sí, es el Baby Benz más buscado de todo. Más buscado de todo, sí, porque es el... Pero bueno, a cambio este tiene una mayor fiabilidad. De hecho, como curiosidad diré que este modelo, el 190D 2 litros, es el taxi, o ha sido durante muchísimos años, el taxi más habitual en Portugal. Sí. En Lisboa en concreto, todavía hay hay muchísimas unidades en uso. Y yo diría que el taxi más rentable, porque cuando haga cálculos del mantenimiento el propietario taxista... Y incluso a una hora, 40 años después, tiene unos consumos competitivos a los modelos que hay del mismo cubicaje hoy en día. O sea que es... Luego, por lo demás, pues tiene como hemos dicho muchas otras veces, un diseño cuyas líneas son, en cierto modo, imperecederas. Sí, o sea, son intemporales. Son intemporales, conservan, que a mí eso me gusta especialmente, ese aire de saga, de familia. Sí, ¿no? que Bruno Sacco les sabía dar a todos sus diseños. A sus diseños, ¿no? En concreto, pues empezó con el 190, con el Baby Benz, siguió con el 124, que bueno, del cual se hicieron cantidades industriales de unidades de aquel, y del cual también tengo uno, en la versión turbodiesel, y bueno, y posteriormente el que se llamó W140, la clase S. Que digamos sucedió al W126, al que en esta serie de vídeos se le llamó el majestuoso. Es que realmente es majestuoso. Bueno, el tablero de instrumentos pues tiene lo que hay que tener. Sí, a la izquierda tiene la temperatura que curiosamente estos motores, estos modelos de Mercedes marcan la temperatura real del refrigerante. Por ejemplo, nosotros ahora que vamos subiendo esta pendiente a Sierra Nevada, pues está marcando en torno a 89, 90 grados, aún con el aire acondicionado puesto. Luego, si nos acordamos, y cuando bajemos, verá que la temperatura está un poquito por encima de 80 grados, ¿no? Entonces, uno tiene control sobre lo que está pasando. Bueno, luego está el indicador de combustible, y una cosa que a mí me gusta mucho, que ya desapareció posteriormente en los Mercedes más modernos, es el indicador de presión de aceite, ¿no? Bueno, es un índice bastante aproximado de dos cosas. De una parte, el grado de desgaste que acumula el aceite, y de otra, el grado de desgaste que acumula el propio motor en sí. Indudablemente, cuando a medida que se va degradando el aceite, pues va marcando menos presión. Especialmente a relentir. Y una manera muy sencilla de ver
si un coche, digamos, está muy trillado o no, a pesar de la apariencia, es ver lo rápido que recupera precisamente la presión del aceite, ¿no? A medida que tarda más es un signo de mayor desgaste. De desgaste. Otra cosa curiosa de este coche, que recuerdo también del mío, es que el tamaño de los espejos retrovisores exteriores pues son diferentes. Efectivamente, efectivamente. Eso es una característica que ha conservado el 124 y creo recordar, no, el 126 me parece que no, pero... Sí, el 124 lo lleva también desiguales. Son exactamente parecidos. Me llama la atención, por ejemplo, el tamaño del reloj. Tan grande, ¿no? Tan grande. Aquí nada digital. Nada... Bueno, grande también es el volante, ¿eh? El volante de la paellera, ¿no? Aquí a Mercedes le gusta poner volantes hermosos. Hermosos, sí. Y por lo demás, bueno, la guantera pues es suficiente, digamos. No es tampoco... Sí, porque este coche no lleva airbag, ¿no? Este coche no lleva airbag. Y tampoco lleva ABS. Sí, ABS. Lleva ABS. Este fue, de hecho, el primer Mercedes que incorporó el ABS de serie, aún en las versiones más económicas. Los acabados del techo, de las puertas, son fantásticos. Está todo muy bien hecho. Cuando salió este automóvil costaba entre 3,5 millones o 4 millones, que en el año 83 daba para comprar un buen piso en Madrid. Eso lo creo. Era un coche simple, sin sofisticaciones, pero con una calidad máxima, aunque se tratase del más pequeño, del Baby Benz. Pues lo cierto, Carlos, es que los 72 caballos de este coche dan para mucho, ¿verdad? Pues sí, deben ser caballos bretones franceses, pero el caso es que, vamos, indudablemente no puedes pedirle unas prestaciones deportivas, pero teniendo en cuenta que el desnivel medio de aquí de la subida a Sierra Nevada, pues supongo que está en torno al 6-7%, y teniendo en cuenta que, bueno, vamos aquí una pareja de ocupantes bien servida. Sí, uno más fornido que otro. Pues la verdad es que con el aire acondicionado en marcha, sí, el coche sube muy bien. Tercera con relativa soltura. Así que el motor suena mucho en parado, pero una vez en marcha, pues ya parece que los decibelios bajan bastante. Sí, y luego hay que tener en cuenta que el coche, cuando hemos empezado la filmación, estaba frío, o sea, arrancado en frío. Si ahora paráramos, se escuchara el motor, cambia completamente el ruido. El ruido, porque este coche, otra de las innovaciones técnicas que incorpora, son los denominados taques hidráulicos. Que son más silenciosos. Son más silenciosos y no requieren pues de ajuste ninguno. Es el propio aceite el que hace esa función. Entonces, pues el reglaje de válvulas en estos coches pues no existe. Sí, quiero recordar que llevaba el bloque de fundición y la culata de aluminio. Correcto, efectivamente. Precioso paraje. Sí, sin duda. La línea atemporal del 190
no aparenta los 40 años que han pasado desde que salió al mercado. En sus 4,5 metros aprovecha muy bien el espacio. Tiene un CX de 0,33 y un peso de 1.110 kilos en vacío. Y como es tradicional en Mercedes, tiene el motor delantero y la tracción trasera. La frenada es muy buena con 4 discos y ABS. Nadie diría que en esta tapicería se han hecho más de 300.000 kilómetros. La calidad es insuperable, hasta los guarnecidos de las puertas. Y el tablero está muy bien resuelto. Visto al lado de sus hermanos mayores, se comprende perfectamente por qué fue llamado el Baby Benz. A lo largo de su vida sufrió un restyling. La fase 1 tiene una banda lateral mucho más estrecha que la fase 2. ¿Nos enseñas el motor? Muy bien, perfecto. La falsa rejilla de radiador, sí, que es un embellecedor. Y la verdad es que este coche, para su época, incorpora muchísimas innovaciones. Una de ellas, ya la hemos comentado, la suspensión trasera multibrazo, multilink, y otra es el tema del limpiaparabrisas, que incorpora un único brazo que para recorrer todo el cristal pues utiliza un sistema de excéntrica que lo que hace es retraerse al paso de la parte central del parabrisas. Entonces cuando, bueno, luego lo ponemos, cuando lo pones hace un movimiento un tanto anómalo, ¿no? Otra innovación que incorpora este motor es el tema de la correa única de accesorios. Entonces, sí, que veo aquí que lleva un amortiguador, lleva o 2 amortiguadores. No, este es el tensor. Para tensar la este correa. Es un tensor que lo que hace es va con un muelle, está simplemente forrado con esa goma para protegerlo del propio movimiento de la correa, y este es un amortiguador del propio tensor, de tal manera que mantiene la tensión constante. Bueno, veo los detalles magníficos, como es la caja de fusibles allí, muy bien rematada. En esta ocasión es una tartera perfecta, pero que se ve el contenido. Me llama la atención la batería alejada del motor y en su propio compartimento. Aparte, los plásticos, tanto del circuito de refrigeración como de lavaparabrisa, que parecen eternos. Esto dura y dura. Son eternos. Además parece que cuando se van endureciendo por el propio paso del tiempo, pues se hacen como más resistentes, ¿no? Se fosilizan. Se fosilizan. Bueno, nos estabas hablando de los adelantos técnicos de este motor. Eso, por ejemplo, es otra. Luego, el sistema del apoyo del motor en sí va con amortiguadores, de tal manera que la verdad es que deja sentir muy poco la vibración en el interior. De hecho, si ponemos el motor en marcha, ahora mismo pues vemos que prácticamente no cabecea, con lo cual pues esas holguras que suelen producirse pues, atenúan bastante. Sí, que no se transmite a la carrocería. No, ya, además el coche no tiene cabeceo, fíjate la velocidad a la que gira la hélice, esa es otra de las innovaciones. Este coche tiene un sistema de un electroventilador que actúa solamente con la temperatura, a medida que entra la temperatura, pero va siempre arrastrado. Lo único que digamos que no se engrana hasta que no alcanza la temperatura que debe trabajar. Apaga el motor mejor y así te oímos mejor. Luego es un motor diseñado, como comentaba antes, de manera muy modular.
Este es el motor 601 de 2 litros, de 4 cilindros. El modelo de 5 cilindros, que yo también lo tengo en otra unidad, es simplemente un poquito más largo, pero es de aspecto exactamente igual. De hecho, el motor ese se llama 602 de 5 cilindros y el 6 cilindros, que se denomina 603, comparten pues bomba de dirección, comparten lo que es el filtro de gasoil, la admisión es exactamente igual, el filtro es un poco más largo, pero es la misma disposición. Pero luego, pues por ejemplo, el tensor de la correa de accesorios es exactamente igual, el tensor de la cadena de distribución, que es este de aquí, es igual para los 3 motores. La bomba de vacío es exactamente la misma, en fin, el compresor del aire acondicionado, en fin, que una vez que conoces uno de estos motores, los conoces ya todos, ¿no? Por supuesto que hay piezas absolutamente de todo. De todo, absolutamente. Sí. Mercedes cuida muy bien los coches clásicos, sí, en cuanto a suministro de piezas. Sí, además el mercado paralelo, digamos, el mercado de piezas hay de todo, absolutamente. Bueno, pues te voy a hacer una pregunta un poco obvia. ¿Recomiendas este coche para alguien que se quiera iniciar en los clásicos? Pues lo recomiendo encarecidamente porque es un coche sencillo de mantener, encuentras de todo y luego es un coche que al estar muy buscado pues tiene una ventaja y tiene un inconveniente. El inconveniente es que a mayor demanda tienen precios más caros, pero vamos, todavía se encuentran a precios asequibles. Y de inconveniente pues tiene que las unidades que hay, digamos, bien conservadas tienden a ser más caras, ¿no? Pues, lógicamente. Pero en fin, dentro de lo que cabe pues todavía es fácil encontrar una, en fin, a un precio muy competitivo. Muy bien, ¿vemos el maletero? Sí. No soy responsable de lo que me encuentre. No, esta vez. Es que este es el coche que usa tu hijo. Javier. Bueno, un maletero muy cuadrado, de una forma muy homogénea. La boca de entrada no es excesivamente generosa, pero que acomoda bien las maletas de los viajeros. Familiar. Como en todos los Mercedes, sin forrar, sin guarnecido la parte de la tapa del maletero y el triángulo de emergencia. Sí. Situado ahí en la tapa. La rueda de repuesto pues la lleva aquí debajo. Aquí lleva un pequeño digamos hueco para la herramienta y tal. Esta es su herramienta original. Y la rueda pues está... Y rueda auténtica cuando todavía había ruedas auténticas. Sí, efectivamente. De repuesto. De repuesto. O sea, el gato ahí, muy bien. Y bueno, por lo demás, las cosas habituales, pues cambiar una bombilla y tal, es muy sencillo. O sea, esto por ejemplo es tan sencillo como esto, ¿no? O sea, el acceso pues es muy bueno, muy fácil. Y luego, en el aspecto mecánico, pues los cambios de aceite, filtro de gasoil, filtro de aire, líquido de frenos, líquido de la dirección asistida, en fin, son completamente muy accesibles, o sea que no es necesario tener ningún utillaje especial ni nada por el estilo. Es un coche friendly, que piensa en los que tienen que cambiar aceites y eso. Sí. La verdad es que en ese aspecto el mantenimiento es muy sencillo, muy sencillo. Vemos que lleva el botiquín como el resto de sus hermanos. Eso es. Yo creo, Carlos, que este será el único Mercedes con el freno convencional de mano, ¿no? Pues me parece a mí que sí, porque... Yo no recuerdo ningún otro. Hombre, a no ser de los modernos que lo hayan incorporado, me refiero a las últimas generaciones, pero de la época de los 70, 80 y 90, todos llevaban el freno de mano en el pie.
Pues yo creo que este tuvo una gran virtud de ser el Mercedes, digamos que se hizo popular, que se popularizó la marca, ¿no? Y que continuó luego con el Mercedes clase C, que llamaron, que también fue un coche muy vendido. Sí, del 190 se hicieron más de 1.800.000 vehículos. Sí, sí. Y luego, sobre todo, que fue un modelo en el que pusieron muchas motorizaciones distintas. Sí, fue muy versátil, dio para mucho. Como tú decías antes, dio desde el taxista hasta el que competía en circuitos, pasando por los padres de familia, los jóvenes pijos europeos con los 16 válvulas. Efectivamente. Este ha sido un coche muy, muy deseado, en fin, muy versátil, esa es la palabra. ¿Le has cambiado amortiguadores o algo de suspensión? No. Suspensión, curiosamente, tiene la amortiguación original. Porque este coche está absolutamente entero, está fenomenal de suspensión. Amortiguadores originales. Adiós, nos despedimos de Carlos y su magnífico 190, deseándole muchos exitosos y felices viajes con él. Así es el 190 diésel, código W201, un vehículo de gran calidad de acabado, que destaca por su estabilidad, por su seguridad, por su confort y por su robustez mecánica. No en vano el coche necesitó 8 años de intenso trabajo, de investigación y de pruebas para terminar con su diseño, y consumió una gran cantidad de dinero. Aquel diseño costó el equivalente hoy en día a unos 800 millones de euros. El 190D tiene unas prestaciones suficientes, pero abstenerse a los que os gustan la velocidad y las prestaciones, y los que tenéis el pie derecho muy nervioso. Cuando pienso en un vino para equiparar al Baby Benz, pues pienso en un Baby Vino, pienso en una bodega de gran calidad y en el vino pues más pequeño en el nivel de precios y en el nivel de fama y de categoría. En bodegas pienso en Pingus, unas bodegas que estableció en la zona de la Ribera del Duero, en Roa, provincia de Burgos, un danés que se llama Peter Sisek y que elabora con tal grado de calidad que pronto tuvo un renombre internacional y una gran fama mundial, alcanzando con sus vinos pues las puntuaciones más grandes de todos los críticos. Su vino estrella es el Pingus, que se vende precio inicial de salida de bodega en el entorno de 1.300 euros la botella. El segundo vino de la bodega sería el Flor de Pingus, que vale en el entorno de 150 euros. Y el tercer vino, el Baby Vino, que es el que equiparo al Baby Benz, pues sería el PSI, un vino mucho más asequible, que cuesta en el entorno de unos 38 euros, pero que sigue siendo un gran vino, un vino con 18 meses de barrica, un vino que sigue haciéndose grande en los siguientes 10 años, fundamentalmente de la uva tinto fino, que es la dominante tinta en Ribera del Duero, y un 8% de garnacha. Por cierto, Pingus es el mote que de niño, como se le llamaba, al productor Peter Sisek.
Si te gusta el vídeo, dale a me gusta. Si no estás suscrito, suscríbete y sigue conectado con Vehículo Histórico, que seguiremos analizando cosas muy interesantes.